Gálatas 3, 13 a 14. Aleluya. Porque aquí demostró que Dios le redimió a nosotros en cualquier maldición. En cualquier maldición, Dios le redimió a nosotros. Aleluya. Y aquí pensamos que vamos a orar para que Dios le suelta su espíritu esta mañana, para que nosotros entiendan perfectamente lo que estaba diciendo esta mañana. Father, in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, we thank you, we worship you, Lord. Father, we thank you this morning. Father, we give you glory, honor, and adoration, Lord. Father, Lord, King of glory, fill this environment with your presence this morning, O Lord. Father, Lord, King of glory, we are about to study your word. Father, I have no words of my own, O Lord. Father, speak through me, O Lord, this morning to the understanding, O Lord, in the name of Jesus. I ask the spirit of understanding, O Lord, to your children this morning in the mighty name of Jesus. Father, Lord, King of glory, we thank you, we worship you, Lord. For in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Pensamos en Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Hallelujah. Amen. Et la ley no es de fe. No. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Aleluya. ¿Qué dice aquí? Que dice que el cristiano tiene redimos. Eso significa que los cristianos necesitan que prospera en todas las áreas, porque Dios le redimió a nosotros como sus hijos. En cualquier maldición no puede afectarnos, porque Dios les redimió. Has redeemed us. Hallelujah. Dios le redimió a nosotros que prospera en todas las áreas. Debemos prosperar en nuestra casa. Aleluya. Debemos expandir en distintas áreas de nuestra vida, porque Dios le redimió a nosotros. De la redimió en inglés, que es redeem. God has redeemed us from the curse. Redimos a las maldiciones de la ley. Y entonces que la ley no puede castigo a nosotros, porque la ley no es de fe, no es con fe. Lo que cree en la ley, recibir las cosas de la ley. Lo que cree en Dios, recibir las cosas de Dios. Aleluya. Y por eso nosotros, Dios le redimió a nosotros en las maldiciones, porque las maldiciones no es para nosotros. No es para sus hijos, aleluya. No es para sus hijos. Por eso nosotros necesitamos que levantarte a trabajar duro en el camino de Dios. Levantarte en salir a Dios. Levantarte y leer la Biblia para que sabe lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Porque debemos que prosperar en nuestra casa. Debemos que prosperar en nuestra academia. Debemos que prosperar en puesto de trabajo. Etcétera. Aleluya. En muchas cosas, en distintas áreas, nosotros debemos prosperar, porque Dios le redimió a nosotros. Aleluya. Aleluya. Si Biblia cuenta que Dios la redimos, nosotros redimimos
las maldiciones, entonces no hay nadie y nada puede ser contra nosotros. No hay ningún ley, aleluya, que puede ser contra nosotros, porque nosotros vivimos en la mano de Dios. Aleluya. Porque nosotros creemos a Dios, porque nosotros somos sus hijos. Porque si nosotros somos sus hijos de Dios, la maldición no tiene un lugar en nuestra familia, no tiene un lugar en nuestra academia, no tiene un lugar en nuestro futuro, no tiene un lugar en nuestro puesto de trabajo. Aleluya. ¿Por qué? Porque hemos vivimos con Espíritu Santo, con Dios. Aleluya. Aleluya. Porque la Biblia cuenta que lo que está con Dios es con multitud. Aleluya. Lo que está con Dios no es solo. Tiene toda la seguridad. Toda la seguridad. Tienes toda la seguridad. Porque Dios le cuida a nosotros. Por eso, y dice aquí que Dios le redimió a nosotros. Porque a veces la gente puede pensar que todo lo día igual, sigue igual, a mí está cansado. No. Dios está haciendo su obra en nuestra vida, su propósito. Porque Dios tiene propósito por todas las cosas que pasarán todos los días. Aleluya. Lo que va a pasar mañana, Dios tiene el propósito de eso. Dios tiene el propósito de hoy, mañana. Porque por eso la Biblia cuenta que Dios es el Dios de ayer, hoy y para siempre. Aleluya. Aleluya. Si la Biblia cuenta aquí que nosotros estamos redimiendo, dice que we are redeemed from every cause. Entonces, no hay alguna redimiento que puede para nosotros o que pueda cerrar nuestra puerta. Cuando Dios dice sí, nadie puede decir no. Así que nosotros creemos que sabe como sus hijos. Porque a veces hay muchas ventajas que nosotros faltan, que saben. Porque si nosotros fuimos hijos de Dios, nosotros creemos que tenemos muchísimas cosas, experiencia, el reconocimiento de Él. Aleluya. Porque somos la luz. Aleluya. Aleluya. Y dice en 14 que la blessing of the Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit. That we might receive. Amén. Que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu. Aleluya. Y para que Cristo, que la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Aleluya. Nosotros queremos que crece en fe. Crece en fe. Porque si nosotros queremos expandir, quiere que esta expansión tenga un lugar en nuestra casa. Bendecimos en nuestra casa, bendecimos la calle, un puesto de trabajo, bendecimos en distintas áreas. Nosotros, primero que nosotros necesitamos que guardar en nuestro corazón, en nuestro cerebro, es fe. Para tener fe, no va a pensar igual como antes, no va a cambiar. Cuando nosotros tenemos fe, la cosa piensa cambiando en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Porque la fe, porque le da un lugar a fe, y nadie puede decir no cuando Dios no dice no. Y tú no vas a creer a esta persona porque no es Dios en tu vida, porque Dios tiene su propósito. Por eso nosotros, sus hijos, necesitamos que vivimos día a día con fe. Para que pueda recibir, porque la Biblia cuenta que Abraham cree en Dios. Abraham obedece a la palabra de Dios y creo. Abraham tiene fe, crece en fe para crecer, para creer la palabra de Dios. Y el propósito de Dios le pasará en su vida, en su familia. Por eso Dios le bendecirá a Abraham, no solo a Abraham, sino su futuro, sus hijos también estaba bendecido. Porque Abraham vivimos con fe. A veces nosotros podemos pensar, no puede hoy va a pensar de Dios o algo, sigue igual. ¿Cuándo va a cambiar esta cosa? ¿Cuándo esta cosa? Tú quieres que tenga fe. Tú quieres que abra la boca y declarar. Si vivimos con la situación que no le gusta, declarar, abre su boca.
Dios, esta situación no es mío. Tiene autoridad. Porque le dice que le redimió. Nosotros have redeemed from the law, from the curse. Aleluya. Nosotros le redimió en las maldiciones de ley. Nosotros no vivimos con las maldiciones de ley. Nosotros vivimos con la gloria de Dios. Para que recibir la promesa de Dios a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La libro, vamos al libro de Lucas. Luke 1:45. And blessed is him that believeth, for there shall be a performance of those things which we told her from the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Y bienaventurada. ¿Lucas cuánto? Lucas 1:45. Capítulo 1, versículo 45. Y bienaventurada a la que creo, porque se cumplirá lo que se fue dicho de parte del Señor. And blessed is she that believe, for there shall be a performance of those things which we are told her from the Lord. Hallelujah. Amen. There shall be a performance of those things that God said concerning our life. Amen. Hallelujah. Amen. Si nosotros creemos lo que Dios le dicho en nuestra vida, se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, nosotros creer en Dios para que lo que dicho de su parte se pueda cumplir en nuestra vida. Porque Abraham le creyó en lo que Dios, la promesa de Dios, le pasará en su vida. Lo que dicho Dios sobre Abraham, todo lo cumplirá. No, nada falta, ni falta alguno. La Biblia cuenta que todo faltará y cumplirá en la vida, en el futuro de Abraham. Por eso nosotros necesitamos que cree en la palabra. Dice aquí, bienaventura a lo que crea, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Por eso nosotros debemos que vivir todo los días con fe, todo cada minuto con fe, para que la palabra pueda cumplir. Si la palabra no será cumplido por la mañana, por la tarde, puede venir la gloria de Dios. O si nosotros, la Biblia cuenta, nosotros podemos dormir con triste, pero levantar con alegre. Aleluya. We can go to the bed with sorrow, but we wake up with glory. Amen. Hallelujah. Amen. Aleluya. Si la propósito de Dios no está cumplida en su vida y no te tema, y lo que tú quieres que hace, abre la boca, declara y cree. Cuando declara y cree, él se cumplirá. Dice que there shall be a performance of his word for those that believe. Se cumplirá por lo que creen en él. La palabra, la propósito, porque Dios tiene un propósito en cada nosotros. Aleluya. Cada nosotros que tiene un propósito. Y si nosotros creemos en esta cosa, en tu sueño harás realidad. Aleluya. If we believe the word, our dream will come true. Será realidad. Los sueños, las bendiciones va a ser seguro, porque creo en la palabra y su palabra se va a cumplir. Aleluya. Y dice que porque Dios nos cree en un propósito, nos dio las bendiciones especial como sus hijos. Hemos creído especial. Nosotros somos especial. Aleluya. Aleluya. Porque la Biblia cuenta que fuimos hechos en su imagen. Fuimos hechos en su imagen. For out of his image we have been created.
Aleluya. Por eso su propósito necesita que cumplirá en nuestra vida, porque nosotros no tenemos algunas maldiciones, no, porque no hemos creído en la ayuda o a través de maldiciones o de la ley. Nosotros creyendo en la imagen de Jehová. Hallelujah. And out of his image will be created. And aquí veo que todas las cosas en su vida serán posibles a través de Jesucristo. Por eso, nosotros que creen para que todas las cosas, lo que nosotros pensamos que va a cumplir. Aleluya. Aleluya. A través de Dios de Padre, a través de Jesucristo. Nosotros necesitamos que creer para que nosotros futuro sea realidad, bendiciones sea seguro. Aleluya. Para que la luz de Dios brille sobre nosotros, para que la luz de Dios brille sobre nuestra familia, para que la luz de Dios brille sobre nuestros hijos. Para que la luz de Dios brille sobre nuestro camino. Porque si nosotros tenemos la luz de Dios, si nosotros tenemos la autoridad de Dios, si nosotros tenemos el propósito de Dios, donde nosotros pida, hay bendiciones. Para nosotros habla, hay bendiciones. Para nosotros declarar, hay cumplimiento. Porque Dios está con nosotros. Porque hemos echado, hemos crecido con la imagen de Jesucristo. Por eso somos sus hijos. Nosotros tenemos su DNA. Aleluya. Nosotros creemos en nuestro Padre. Para eso, para que su palabra, para que su propósito que se cumplirá en nuestra vida. And for the performance of His word to take place in our life. Aleluya. Este mes de expansión, pero si nosotros no creemos en la palabra expansión, entonces creo que algo no va a suceder. Pero cuando nosotros creemos en nuestro corazón, como en nuestra mente, que sí, claro, este mes de expansión en nuestra vida, entonces algo se va a suceder porque nosotros le creemos en la palabra de Dios. Porque este mes de mayo es mes de expansión en mi vida, en su vida, en su colegio, en su casa, en su trabajo, en todas las cosas. Tú vas a ser bendecido este mes de mayo, este mes de expansión. Expansión va a ser nuestro. Autoridad en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros creemos que vivimos como imagen de Jesucristo para que sea su testigo. Para que nosotros estén diferentes, haber diferente a lo que está afuera. Nosotros, sus hijos, no va a ser igual con lo que está afuera, no. Quieren que sea testigo de su gloria, de sus bendiciones, de su palabra, de su entendimiento, de su sabiduría. Aleluya. Aleluya. Porque tiene que ver en nuestra vida, sabe que hay una gran diferencia sobre nosotros en lo que está en la calle. Aleluya. Aleluya. Nosotros no estamos cautivos con la ley de maldiciones. Nosotros no queremos que deja que nuestra familia sea cautiva con la tema, con la ley de bendiciones, porque nosotros no estamos aquí hoy para crear el gobierno, no estamos aquí hoy para crear la cancelo, no estamos aquí hoy para crear la presidente, no, nosotros estamos aquí hoy para adorarle de Padre de Padres. Amén, sí, Señor. Aleluya. Porque la Biblia dice, buscarlo de Dios y lo demás se cumplirá. Seek the kingdom of God and every that shall be added. No importa lo que está pasando hoy, mañana puede ser una gran bendición sobre nuestra vida. Aleluya. Por eso nosotros esa diferencia, porque hemos hecho en su imagen. Aleluya. Aleluya. Dice
que diga el justo florezca como la palmera. The righteous shall flourish like the palm tree. In Psalms 92, Psalms 92:12. The righteous shall flourish. Hallelujah. Psalm 92. Psalm 92:12. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Hallelujah. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Psalm 92, verse 12. Diga, el justo florecerá como la palmera, pero hoy hay cristianos todavía que no está florecerá. ¿Por qué? Porque falta el entendimiento, falta la fe. He said the righteous shall flourish like the palm. But there are Christians today that they are not flourish because the word is not being mixed with faith. Porque la palabra no está mezclada con la fe. Aleluya. No está viviendo con la fe. Si nosotros vivimos con la fe, si nosotros venimos en su presencia, con su presencia a orar y declarar y obedecer a su palabra y tener la fe sobre su palabra y la palabra sobre nosotros, porque Dios dice que yo voy a tener abundancia y prestar a las naciones. Dios no lo dice que yo voy a ser pobre. La Biblia me muestra que yo voy a tener abundancia. La bendición de Dios. Y tú también. No dice que nosotros va a estar pobre, va a vivir pobre, va a vivir quejando todo cada minuto, todo los días. No. Quiere que vea un gran cambio. Y dice que the righteous shall flourish. El justo florecerá como la palmera. We shall flourish like the palm trees. Aleluya. Aleluya. Si nosotros creemos en expansión, en la palabra de Dios, nosotros puede florecer como la palmera. Aleluya. Pero los cristianos todavía no tienen cara completa. Debemos en clase cómo moverse y no cómo parar. We need to move forward. We need to continue moving. Continuar moverse. No cree que para. No cree que para por culpa de temor. Que Rajoy ha dicho que mañana no hay trabajo en toda España. No. Si dice que no hay trabajo, tú declaras con Dios todo es posible para nosotros. Con Dios, nosotros podemos hacer todo a través de Jesucristo que fortalece-nos. Hallelujah. We can do all things through God that strengthens us. Hasta que dice a mí, me suelta la palabra profética a mí aquí. Ella quiere orar por mí. Está diciendo que digo, hay trabajo para ti. Hay nuevo trabajo para ti. En mi corazón está pensando, pero está trabajando. Aleluya. Me está orando. Estaba sueltando. Nicolás, Dios me lo mostró que hay un nuevo trabajo para ti. Hay un nuevo. Dentro de mí, yo lo pensará que, pero está trabajando. Ahora. Pero hay otro pensamiento que dice, bien, esta palabra, mejor que tú quieres ir a otro sitio mejorar que donde está trabajando ahora. Y yo lo creo, dice, amén. Dice, Nicolás, crea esta palabra, tiene otro trabajo para ti, pronto. Pero ella se fue dentro de 2 semanas y tener seguro que la palabra de Dios le cumplirá. Así cumplirá la palabra de Dios. Se sueltará. Si dice hoy no hay comida, no hay alimento, ¿dónde está el almacén?
pero tú declaras, ahí alimenta mi casa, ahí alimenta mi cocina, mañana tiene para comer, mañana tiene para pastor, a las naciones, con fe, proféticamente. Declara algo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu situación. Si estás vivimos con angustia, situación que no es tuyo, que no entiende, abre tu boca, levantase. Aprende a levantarse no para sentarte. A veces hay cosas que cuando nosotros oramos, hay respuesta rápidamente. Amén. Aleluya. Porque la Biblia cuenta que lo que nosotros queremos, deja con Dios. Hello. Hello. Amen. Two sisters. Can we hear word, please? We are preaching. Listen to the word. Hallelujah. Amen. God bless you. Amen. 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 Y dice que en esta hora que nos conocimos de nuestras bendiciones es de Dios. Esta es hora para que nosotros conocimos que nuestras bendiciones vienen de mano de Dios. No es alguna mano de amigo o de amiga o una persona afuera. Bendiciones vienen de Dios. Bendiciones no vienen del gobierno. Bendiciones no vienen del presidente. Vienen de Dios. Puede venir del gobierno por el límite. Pero de Dios sin límite. Aleluya. Aleluya. El gobierno puede decir, oye, ahí ayuda de 6 meses. Tiene límite. Pero si viene de Dios, es para siempre. Sin límite. Aleluya. Sin límite. Por eso nosotros tenemos que creer en nuestro Padre de la verdad. Porque Dios nunca miente. No se miente. Su palabra es realidad. Aleluya. Aleluya. Nosotros necesitamos que creer en Dios para que la palabra, lo que suena sobre nosotros se cumplirá. Aleluya. En Filipios 4:19, que mi Dios, ahí está ahí. Filipenses, sí, Filipenses 4:19. Say that my God shall supply all your needs. C'est à qui Amén. Vale, hallelujah. But my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Aleluya. Mi Dios pues soplará todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Y dice que va a soplar en la riqueza de su gloria. Pero la Biblia no dice en la pobreza de su gloria. Entonces, ¿dónde viene la riqueza? Viene de Dios. Su gloria de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? ¿Qué tiene la autoridad de Dios? Nosotros. Aleluya. Nosotros dice que Dios se soplará todo os falta, conforme a su riqueza en gloria a Jesús. No dijo se pobreza en gloria. Le parte toma entonces de nuestro vida. No dice le pobre de riqueza, pero en gloria. Entonces Dios tiene toda la autoridad, toda la riqueza está en manos de Dios para sus hijos, para lo que creo. There shall be performance of his word, I believe. Su palabra se cumplirá a lo que creo en él. Aleluya. Lo que cree en Dios shall recibir esta bendición de Dios, esta promesa de Dios. Dice aquí que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria
en Jesucristo. Aleluya. No dice en su pobreza, porque Dios no es pobre. Dios es rico. Nuestro Padre es rico. Tiene sus bendiciones para nosotros. Nosotros debemos que activar. Dios le danos la llave. Dios le danos la llave. Pero nosotros necesitamos que activar, abrir la puerta con la llave, con Dios le danos, con oración. Aleluya. Con fe, con oración. Abrir la puerta de expansión. La llave está con nosotros. Aleluya. Porque Dios la redimimos nosotros a las maldiciones de la ley. Nosotros no vivimos bajo de las maldiciones de ley. O con las maldiciones de ley. Nosotros viviendo con la gloria de Dios. Por eso Dios dice, se va a soplar todo lo que falta, confirme en riqueza. Aleluya. En la riqueza. En Revelation. Vamos a Apocalipsis. Sí, aleluya. Revelation 3:8. La última, aleluya. I know that what behold, have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Amen. Hallelujah. Yo conozco tu obra, aquí ha puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Aleluya. Lo que guardado la palabra de Dios, hay una puerta abierta. Hay una puerta, yo declaro hoy, como su salva, hay una puerta abierta hoy en su vida, en el nombre de Jesucristo, que nadie puede cerrarlo. Que nadie puede cerrarlo, porque la Biblia dice Dios está con nosotros, nadie puede ser contra nosotros, porque Dios le abre la puerta grande sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre nuestros hijos, en distintas áreas de nuestra vida. Dios le abre la puerta hoy y declara hoy que esta expansión se va a seguir en su vida, en el nombre de Jesucristo. No lo que tú piensas ahora, pero yo creo que la palabra de Dios es realidad, que se cumplirá ahora, porque somos sus hijos. La puerta se va a abrir y nada se va a cerrar en el nombre de Jesucristo. Yo ahora mismo, si crees que aleluya, amén. Aleluya. Dice que yo conozco en tu obra. I know your work. I know you. Conozco en tu obra. I know thy work. Aquí que he puesto delante de ti una puerta. Dios le puesto una puerta abierta en tu frente, en tu lado, en tu casa, esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Esta puerta que no puede cerrar por nadie, con la culpa de crisis, con la culpa de gobierno, con la culpa de corrupción, con la culpa de lo que sea. Porque Dios le puso una puerta abierta en su vida. Está hablando con alguien esta mañana. Aleluya. Aleluya. Dios dice que le he puesto una puerta abierta, una puerta de riqueza, una puerta de esperanza abierta ahora, de bendiciones de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que creer para que cumpla su propósito en nuestra vida. Aleluya. Para la expansión de Dios sigue. Aleluya. Que nosotros podemos hacer todas las cosas y que en todas cosas es posible. Con Él todas cosas es posible. Aleluya.
para que vivimos en gloria, todo los días. Es posible a través de Jesucristo. Para que disfrutamos las bendiciones de Dios. Es posible a través de Jesucristo. Nosotros debemos crecer en fe, tener fe. Porque para que tener fe, es para tener fe, es para lo que no ven. Tener fe a cosas que lo que no ven, cosas que piensa que no puede. Ahí Dios suelta sus bendiciones más. Aleluya. Si cree en Dios, hay cumplimiento de su palabra en nuestra vida. Amén. Nosotros debemos creer en Dios. No importa que no hay mucha gente, pero lo que importa es la obra de Dios, es el propósito de Dios sobre nosotros. La bendición de Dios no es como multitud de 200 personas, pero nadie le tiene, nadie tiene el entendimiento de Dios. Vamos a creer en Dios, nuestro Padre. No importa, no piensa que va a hacer mañana. Dios va a tomar control de todos. Por eso nosotros somos sus hijos. Como nosotros tomamos control de cómo va a comer nuestro hijo mañana. Así que Dios le toma a nosotros. Nosotros estamos aquí ahora. Padre, madre, está pensando hoy cuando termina la iglesia que me va a preparar para mis hijos. Así que Dios yo pienso que me va a preparar con este hijo. Ese hijo de obediencia, de creer mi palabra, tener fe. He puesto una puerta abierta esta mañana que nadie puede cerrar en el nombre de Jesucristo. Aleluya.